datos, la energía que da vida a todos los algoritmos y también a toda la dinámica global en todo el mundo, es un tema bastante penado, ¿no? Las sanciones por el no tener un aviso de privacidad, por qué es lo que pasa actualmente. Primero hay una estadística alta de fracaso, ¿no? El 90% de las personas que arrancan una startup fracasan. Eso es estadística global. Entonces el reto no es nada sencillo. Bienvenidos a Mentes Artificiales Más Allá del Código. Mi nombre es Eric Vázquez y nos enorgullece mucho poder traerles a todos ustedes información referente a la inteligencia artificial. Nos interesa mucho darle las gracias a toda la gente que está detrás de este programa. Queremos agradecerle a BB Media por el espacio que nos brinda, a B2B Consultancy por la producción de este programa, a la gente en preproducción, en producción y postproducción, y sobre todo a todos nuestros patrocinadores que hacen realidad este programa. También queremos agradecerle a la SEJUVE, a la Secretaría de la Juventud en Querétaro, por abrirnos este espacio donde podemos grabar este programa. En la actualidad, la inteligencia artificial es una de las tecnologías más disruptivas y prometedoras en el mundo de los negocios y la innovación. Sin embargo, su uso también plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos personales. En este sentido, es importante encontrar un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos de los usuarios. Una posible solución es el uso de certificados que pueden ayudar a garantizar que los datos personales se manejen de manera responsable y ética. En el programa de hoy exploraremos cómo los certificados pueden ser precisamente esa puerta para que nosotros, desde las empresas, el interior de las empresas y fuera de las empresas con los usuarios, podamos mantener ese equilibrio, podamos mantenernos protegidos y podamos obtener ese éxito que estamos buscando con nuestros servicios o nuestros productos. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Nuestro invitado el día de hoy es José Luis Hernández Sánchez. Y bueno, pues déjenme les platico un poquito de José Luis. José Luis es fundador de White Box Project, una innovadora empresa mexicana que se dedica a fomentar el uso de inteligencia artificial con un enfoque ético y basado en la medición de riesgos del compliance.
Durante más de 2 décadas ha tenido el privilegio de desempeñar roles en el ámbito público, privado y en la investigación científica, siempre buscando la confluencia entre el derecho, la ética y la tecnología. Obtuvo su doctorado con una tesis enfocada a la comprobación de la responsabilidad algorítmica en sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para la toma de decisiones, Machine Learning y Deep Learning. Es un promotor y experto reconocido en la realización de auditorías algorítmicas, miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y de la Asociación Española de Inteligencia Artificial también. Es profesor del Seminario de Ética y Legalidad en Ciencia de Datos del Instituto Tecnológico Autónomo de México y profesor de la materia de Sistemas Expertos Decisionales en el Diplomado de Ciberjusticia que imparte la Universidad Virtual Anáhuac. Es vicepresidente de investigación en la Asociación de Internet México, o MX. Participa en foros nacionales e internacionales promoviendo el uso responsable de la inteligencia artificial o IA. Bueno, pues aquí tenemos a un excelente experto. Espero que todos ustedes tengan ya sus preguntas listas para nuestro experto. Y bueno, pues José Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Eric y a Mentes Artificiales por la invitación. Yo encantado de estar aquí con ustedes. Muy bien, ¿no? Gracias a ti. La verdad es que a nosotros nos entusiasma mucho, nos anima mucho el saber que hay gente como ustedes en Whitebox, como tú, que están interesados en precisamente compartir estos conocimientos, compartir la información. Y bueno, tú además de tener todos estos proyectos que acabo de mencionar, que impresionante currículum, eres también docente, entonces pues estás ya haciendo algo muy grande en nuestro país y en Latinoamérica. Bueno, José Luis, en temas de la inteligencia artificial, nosotros, bueno, ya en programas anteriores hablamos de qué es la inteligencia artificial con Islen, hablamos un poco de la historia y la evolución de la inteligencia artificial con Guillermo. Sabemos que es una herramienta, ¿no? Y que cada quien como tal, nosotros decidimos cómo utilizamos esa herramienta. Es una herramienta que pues obviamente va evolucionando muy rápido y las innovaciones quizá no están del todo reguladas y pues no muchas instituciones o agencias hay existentes que estén regulando esto, ¿no? Sobre todo nuestros gobiernos. Al mismo tiempo, las personas no tienen el tiempo necesario para poder entenderla, ¿no? Por eso tenemos que hay muchas personas que cuando se les habla de inteligencia artificial piensan en que va a reemplazarnos, va a acabar con el mundo, ¿no? Algo así tipo Terminator o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría comenzar con una pregunta para ti, José Luis, en grandes rasgos. ¿Cómo definirías tú la inteligencia artificial? Mira, acabas de dar un punto interesante en esto de las definiciones, porque hay muchas definiciones. Tiene que ver con eso que dijiste de si es o no una herramienta, ¿no? Yo partiría de ahí porque es entender si es o no una herramienta actualmente, o si ya no es una herramienta y es otra cosa, te lleva a la nueva definición de inteligencia artificial. Es decir, si nosotros nos quedamos con la definición de los años 50, 60, en donde simplemente era la simulación del pensamiento humano o de las actividades humanas por agentes autónomos, pues sí es una herramienta. Pero si nosotros vamos más allá y quitamos al ser humano, es decir, si este tipo de inteligencia artificial que estamos generando actualmente, en donde no participan los seres humanos como en la tradicional inteligencia artificial, en donde existía un programador, un experto que le decía qué hacer al programador y un usuario, si quitamos a estos dos primeros y dejamos nada más al usuario, y también a la vez el grado de autonomía te dice que no requieres de la participación de un ser humano para la toma de decisiones, sino que la propia inteligencia artificial, este modelo,
puede tomar decisiones por sí mismo, pues ya empiezan los problemas en la definición de si es o no una herramienta. Y yo creo que por primera vez en la historia tenemos ese dilema, ¿es o no una herramienta? Yo te puedo decir ahorita en palabras sencillas que es un sistema que te ayuda, un sistema computacional que te ayuda a resolver problemas como ser humano, para eso lo creamos. Y lo hace siguiendo el paradigma de resolución que utilizan los seres humanos para la toma de decisiones. Pero, ¿qué pasa cuando el ser humano se vuelve espectador? ¿No? Hoy tenemos ya inteligencia artificial en donde el ser humano ya no usa la herramienta, es un espectador. Y es difícil quitarle este concepto, lo que te estoy diciendo ahorita, es difícil y a nivel global se está generando polémica y muchos debates, muchas discusiones, porque quitarle la palabra, perdón, quitar a la inteligencia artificial el concepto herramienta, ya no es tan sencillo visto esto desde el ámbito de la responsabilidad. Es decir, si la dejamos como una herramienta o en la cajita de las herramientas, o la sacamos y la ponemos en otro lugar que tenemos que construir conceptualmente, es en materia legal un concepto que te puede llevar o no a la responsabilidad de una persona o de una empresa. Entonces, bueno, gracias por poner el concepto de herramienta, qué bueno que lo estén discutiendo y creo que por ahí se va a venir un amplio debate a nivel legislativo. Nosotros lo entendemos quizá como herramienta, a lo mejor habrá otras personas que lo entiendan de diferente persona, pero ahorita como lo estás poniendo en la mesa, pues sí, efectivamente va a haber mucha polémica, nos estás realmente abriendo los ojos y me dirijo ahorita a nuestra audiencia. Lo que nos acaba de decir ahorita el doctor José Luis Hernández es que esta herramienta puede llegar a no ser una herramienta, sino a quizá, como José Luis, ¿puede superarnos este sistema computacional del que nos hablas? Bueno, pensemos no tanto en una superación, pero sí, si el concepto tradicional de la herramienta es que tú tomas algo y lo manipulas o estás sujeto a la voluntad del ser humano, ¿no? El acto volitivo, la voluntad de la persona es la que dirige la herramienta, ahí la responsabilidad está clara. Pero cuando hay un ente autónomo que está pensando sin el ser humano, aprendiendo sin el ser humano, actuando sin el ser humano y resolviendo sin el ser humano, pues ya no, el concepto de herramienta ya no es tan sencillo en la tradicional definición de lo que entendemos por herramienta. Wow. Entonces, el agente autónomo artificial pudiera ser ahora un concepto adicional a esto de la herramienta. Y los filósofos, los ingenieros en Europa, en Estados Unidos, están discutiendo esto. Hay agentes autónomos que son los seres humanos. Nosotros así somos para los filósofos un concepto. Un agente autónomo es un ser humano. Pero cuando tú hablas de un agente autónomo artificial capaz de decidir, es un concepto nuevo. Todo esto de la inteligencia artificial, que bueno, no es algo nuevo, es algo que se lleva trabajando ya desde hace 50 años, es un ecosistema y como tal nosotros debemos de realmente entender pues lo que tú nos estás mencionando ahorita, ¿no? Que como herramienta es esto, pero que en algún momento va a tener esa capacidad, ¿no? De poder realizar actividades o desarrollar, tomar decisiones, ¿no? Desarrollar este pensamiento para poder hacer una toma de decisiones a su voluntad, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante todo este concepto y aquí viene algo bien importante y, bueno, para la gente que nos está escuchando, tenemos mucha gente que está en empresas, que son emprendedores, tenemos estudiantes, maestros, etcétera. Aquí me gustaría, ya con lo que nos acaba de decir el doctor José Luis Hernández, ver la parte de
pues, ¿hasta dónde vamos a dejar nosotros que todo esto llegue, ¿no? Y precisamente el tema de hoy va dirigido a eso. Y antes de pasar a temas ya muy legales o cuestiones de certificaciones y todo eso, me gustaría empezar con algo más simple. Vámonos escalando un poquito el tema. ¿Por qué no nos platicas un poquito, José Luis, sobre cómo afecta la inteligencia artificial, por ejemplo, a la privacidad de los usuarios? Sabemos que están tomando nuestros datos precisamente para que esta inteligencia artificial pues pueda ayudarnos, ¿no? Pero ¿cómo nos afecta a nosotros los usuarios? El uso de la inteligencia artificial visto como herramienta, ¿no? Mantengamos ahí el concepto, no esta definición de vanguardia, pero sí visto como herramienta, te sirve para varias actividades, para proteger la privacidad, para evitar que haya un daño a la persona, pero también a la inversa, para abrir la privacidad y para entrar a la vida de las personas. O también, pues te sirve, como esto estamos hablando de datos, te sirve para procesar información personal sin consentimiento del propietario, es decir, de la persona. Nosotros tenemos aquí que diferenciar el problema, ¿no? El problema y la rendición de cuentas. Yo creo que son los dos caminos para entender el tema de la privacidad. El problema es el uso de datos, el tema de los sesgos, y luego cómo esos datos procesados pudieran generar un modelo algorítmico que está beneficiando a una empresa y que esa empresa, sin avisar al usuario, está generando, está monetizando para un tercero. Ahora, la posibilidad de que los datos sean protegidos o no sean protegidos, pues es un tema cultural, ¿no? La realidad es que las personas no estamos acostumbrados a proteger nuestros datos que traemos en el teléfono, que tenemos en redes sociales, que utilizamos para comunicarnos por correo electrónico. No tenemos esa cultura y es una debilidad como personas. ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos equilibrar precisamente esto, cómo se utilizan nuestros datos y nosotros tener la capacidad o tener el poder tomar la decisión de si vamos a querer nosotros compartir nuestros datos o no? ¿No? ¿Cómo se juega en este equilibrio? Son los datos la energía que da vida a todos los algoritmos y también a toda la dinámica global. Y son los datos también los que debemos de proteger y cuidar. Ahora, si lo vemos por el ciclo de vida de la inteligencia artificial, es decir, cómo llega el dato a la inteligencia artificial, pues pensemos que la inteligencia artificial tiene algoritmos y esos algoritmos procesan los datos. Y hay dos tipos de algoritmos. Los algoritmos que son de caja blanca, que son transparentes, que entendemos cómo se procesa la información, y los algoritmos de caja negra, en donde conocemos las entradas y las salidas, pero no sabemos cómo se procesa. Es una forma de ver este tema de la privacidad. Es decir, el usuario conoce en dónde, primero yo preguntaría, ¿no? El usuario conoce en dónde están sus datos, si están seguros, y dos, el usuario conoce cómo están utilizando las empresas sus datos y cómo están procesándolos de tal forma que entran a estas cajas blancas o cajas negras, de qué manera, cuál es el objetivo y los resultados del procesamiento. Entonces, en este tema de la privacidad de datos, nosotros como usuarios sí tenemos que estar muy atentos de leer estas partes de la privacidad, ¿no? De las políticas de privacidad, qué es lo que estamos compartiendo, con quién se está compartiendo y de qué manera, ¿no? Que vendrían siendo estos avisos que nos mandan, por ejemplo, cuando descargamos alguna aplicación en nuestro teléfono, o cuando nos unimos a alguna página de internet. ¿Es correcto, José Luis? El modelo que creamos los seres humanos para controlar los datos y proteger nuestra privacidad personal va de la mano con estos avisos. Estos avisos que son obligados por todos los usuarios de una red, ¿no? Por ejemplo, del uso del internet, de la comercialización de algún producto, de las tiendas departamentales. Hay un aviso de privacidad. Por ahí entendimos el modelo. Ahora,
si lo vemos desde el enfoque del uso de los datos y los algoritmos, pues la pregunta sería aquí, ¿qué se está haciendo con esos datos dentro de las empresas? ¿Y qué sucedería si una empresa no, ¿cómo se llama? Si una empresa no comparte este aviso de privacidad, ¿cuáles podrían ser las penalidades o qué es cómo se le castigaría a una empresa que no nos avisa de cómo se están utilizando nuestros datos? En todo el mundo es un tema bastante penado, ¿no? Las sanciones por el no tener un aviso de privacidad, por no tener una buena administración de los datos de los usuarios, pues son altas, son altísimas. En el caso de México tenemos al INAI, que es este instituto autónomo que creamos los mexicanos para la protección de datos personales y la transparencia, ¿no? Que son dos conceptos también unidos. Por un lado está el concepto de transparencia y por el otro el de privacidad. Y en teoría todas las empresas pues deben de contar con un aviso de privacidad que te dice a ti como usuario qué van a hacer con tus datos, para qué los van a utilizar. Si la empresa en ese aviso de privacidad te dice que es para, por ejemplo, ¿no? Temas de capacitación, temas de divulgación de cursos, temas de aplicación de exámenes y encuestas, y de pronto tú como usuario detectas que está siendo utilizado eso para un tema ajeno, la ley mexicana, como en otros países, te da la opción o la posibilidad de presentar una acción para que la empresa deje de utilizar tus datos personales o te explique las razones por las cuales lo está haciendo de esa manera. Y la empresa tendrá que demostrarle a la autoridad pues es esta situación, y la autoridad resolverá si te genera una sanción o no, y cuál sería el tratamiento de datos que debe de hacer. El usuario también puede pedir esto, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos realmente poner atención en cómo las empresas nos están dando la información, qué información nos están dando, qué avisos nos están dando, para nosotros, pues de cierta manera, poder protegernos, ¿no? Ante cualquier fraude, ante cualquier no sé, que puedan compartir nuestros datos con terceros para otros propósitos que no son para los cuales nosotros estamos haciendo ese acuerdo o ese contrato con esa aplicación o con ese sitio web, ¿no? Entonces, échenle un ojo a eso. Y a las empresas, bueno, fíjense, es bien importante que realmente pongamos mucha atención a estas regulaciones y a estas certificaciones. Y aquí nuevamente me quiero dirigir al doctor José Luis Hernández, ya para irnos ahora sí de lleno a la parte que nos compete el día de hoy, que son las certificaciones. ¿Qué son las certificaciones de privacidad y cómo pueden ayudar en este equilibrio? Bueno, las certificaciones de privacidad es una herramienta que se ha venido creando en todo el mundo, en donde empresas especializadas, por ejemplo, las normas ISO, esta estándar internacional de operación, ¿no? Generan parámetros para la medición y el cumplimiento de normas y la protección, en este caso, del tema de la privacidad. Nada más para ponerlos en contexto, recuerden ustedes que ha habido casos ya de sentencias condenatorias en donde los tribunales imponen a las empresas una carga de multas altas. Creo que los casos más conocidos es el caso de Google y el derecho al olvido, ¿no? Cuando allá por 2000, más o menos 2010, entre 2009 y 2014, un ciudadano español pide a Google la eliminación de 18 palabras. Eran 18 palabras las que le pedía a Google eliminar, relacionadas con su nombre, ¿no? Porque ponía su nombre y generaba pues resultados que el ciudadano decidió impugnar, y ante la falla de Google de respuesta, pues terminó esto en una sentencia, ¿no? La frase de derecho al olvido, es decir, la posibilidad de borrar información ante el mal uso de la información o la afectación de la persona. Y aquí hay un tipo de certificación. Y luego otro caso también paradigmático pues es el de Cambridge Analytics,
¿no? Donde también hay una afectación a la privacidad de las personas, donde también se genera una crítica a la empresa que hizo uso de estos datos, y también a partir de este otro caso pues se generan certificaciones. En México en particular, pues las certificaciones de mayor relevancia las tiene NICE, una empresa mexicana también que está operando en más de 89 países con las normas ISO 9000. Bueno, hay varias ISO, ¿no? Pero una es la ISO 9001, por ejemplo, que trae ahí la medición de riesgos, y es un tema que va relacionado con la privacidad. Nosotros podemos solicitar a estas empresas a que se haga un mejor uso de nuestra persona, ya sea de nuestros datos como nuestro nombre, nuestra edad, etcétera, ahora sí que en el internet, o sea, a través de una búsqueda en un navegador de internet. Claro, eso es un derecho que tenemos las personas, ¿no? De acudir a la empresa que está dando el servicio y pedir lo que consideramos es una corrección, una modificación a la información o algo que vaya afectando al derecho a la privacidad. ¿Qué tan complicado es, José Luis, hacer eso? Me imagino que esta persona pasó por muchísimos procesos burocráticos. Sí, total, no es nada sencillo, esa es la realidad. Esto también te lleva años, ¿no? A veces te lleva años, a veces si te topas con una persona dentro de la empresa que pues por una decisión personal o irracional decide no darte la información o no atenderte, pues te lleva esto a tribunales. Pero yo creo que la primera recomendación es leer el aviso de privacidad que tienen estas empresas. Estas certificaciones están aquí para quedarse y para ayudarnos a nosotros usuarios a que podamos defendernos ante cualquier mal uso de nuestros datos. Y bueno, José Luis, me gustaría saber qué beneficios aporta, pues ahora sí, estas certificaciones de privacidad en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Es proteger a tu modelo de algoritmo. Eso es el mayor beneficio. Si tú en tu empresa certificas a tu personal con estas normas, proteges a tu algoritmo y en consecuencia proteges tu modelo de negocio y en consecuencia proteges también a tus empleados y en consecuencia proteges también a los usuarios. Entonces creo que por un lado la empresa contribuye con la protección del usuario, de la empresa, del trabajador. Esto disminuye sus riesgos, le genera certeza a la organización y también evita que se dé una responsabilidad legal, que esto es lo mayor, o el mayor beneficio, pues es que no te sancionen, que no te cierren la empresa o que no pares operaciones, ¿no? Y el otro tema es la protección de derechos humanos. Pareciera que no, pero estas certificaciones al momento que se implementan protegen derechos humanos. Muy bien, pues si ustedes son emprendedores, están comenzando con alguna startup, si ya tienen una empresa que tiene tiempo prestando servicios o desarrollando productos, fíjense, es bien importante que de verdad revisemos todo este tipo de certificaciones para que ustedes se certifiquen y puedan darle esos beneficios no solamente a la empresa, sino a todo lo que es el ecosistema de la empresa, los empleados, sus mismos productos, su marketing, etcétera. Entonces, bueno, súper importante y se los dejo en la mesa para que ustedes lo consideren. Me dirijo a todos los empresarios que nos están viendo. Y bueno, José Luis, ¿cómo se pueden aplicar estas certificaciones de privacidad ya en la práctica? Me refiero a, ya nos diste algunos ejemplos, pero por ejemplo, si nos pudieras hacer un recorrido desde qué certificación debo yo escoger como empresa si me dedico a este u otro rubro, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿A quién tengo que buscar? Y si nos pudieras ya comentar esas certificaciones, ¿a qué nivel como empresa, a los ojos de algún gremio de empresas o ya con los usuarios, a qué nivel me pone? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Primero hay una estadística alta de fracaso, ¿no?
el 90% de las personas que arrancan una startup fracasan. Eso es estadística global. Entonces el reto no es nada sencillo. Y muchas de esas empresas tienen un gran proyecto, un excelente modelo de negocio, pero olvidan la parte de la certificación de sus modelos algorítmicos o si están usando inteligencia artificial, de toda la normativa que existe en Europa y en Estados Unidos. Entonces, lo primero que creo que tienen que hacer las empresas, que sean startups o ya empresas establecidas, es un diagnóstico interno o en el equipo que los lleve a preguntarse qué tipo de inteligencia artificial están utilizando y si esa inteligencia artificial se está usando para toma de decisiones y si esas tomas de decisiones participan o no seres humanos y cuáles serían las consecuencias. Aquí la conclusión te llevaría entonces a una etapa 2 que es la capacitación. Yo no podría seguir con mi modelo de inteligencia artificial o mi startup o si yo ya soy una empresa establecida, no podría operar sin tener al personal capacitado en estos temas, previo a la certificación. Entonces, también yo dividiría esta reflexión en empresas que están por arrancar, startups, y empresas ya establecidas que pueden ser micro, pequeñas y medianas, que ya pasaron esa etapa dura, ¿no?, de arranque, en donde a lo mejor ya tienen posicionado algún producto, un servicio, y que están usando inteligencia artificial. Pues aquí también valdría la pena, el diagnóstico y la capacitación previo al proceso de certificación, porque el proceso de certificación ya lleva a otra etapa, ¿no?, que es la primera fase de una certificación de este tipo, es entender la metodología. ¿Qué metodología vamos a usar? Yo les decía a ustedes, está la metodología ISO, de las normas ISO, pero también hay otra metodología de las normas IEEE, y también está la metodología de la UNESCO que está promoviendo. Entonces es la definición de la metodología y con base en eso buscar una empresa que te ayude a implementar la metodología. La metodología es un instrumento que utilizas tú en la empresa para proteger el modelo de inteligencia artificial, el modelo de negocio, y tiene que ver con una serie de pasos a seguir en donde un experto, un consultor experto, te lleva de la mano para entender estos dos elementos, modelo de negocio, modelo de inteligencia artificial, y articular con base en la ley vigente, una medición de tus riesgos, ¿no? Tú vas a tener riesgos en la operación, riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos financieros. Pues esta metodología te ayuda a proteger a la empresa y su modelo de inteligencia artificial como parte de la medición de los riesgos. Es decir, la empresa toma aquí el compromiso de construir una matriz, puede ser de indicadores, matriz de riesgos o alguna otra figura de este tipo, que se va a alimentar permanentemente por los empleados y se va a revisar. Y eso te va a proteger de una sanción legal. 90% de las startups fracasan. Y pues ahora ya nos están dando aquí el doctor José Luis Hernández las respuestas a cómo nosotros podemos proteger nuestras empresas a través de estas certificaciones y qué tan importantes son, no solamente nuevamente por querer proteger la privacidad de datos de nuestros usuarios o proteger a nuestros empleados, sino el sobrevivir como empresa y el poder operar en ciertas regiones alrededor del mundo. Interesantísimo esto de las certificaciones, José Luis. Supongo que así como hay certificaciones de privacidad, también debe de haber certificaciones en cuestiones, no sé, de algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, de que yo pueda correr pues sí, tener establecido un modelo de inteligencia artificial que me ayuda a mi empresa a hacer X o Y actividad o acción, ¿no?, dentro de la empresa. No sé si estoy dándome a entender con esta pregunta. Sí, efectivamente hay ahora lo que se llaman auditorías algorítmicas o certificaciones
y auditorías algorítmicas. Una certificación o una auditoría de este tipo busca proteger a la empresa de los riesgos del uso de inteligencia artificial en sus procesos de aprendizaje, de toma de decisiones, de resultados, de muestreos, y lo que o de lo que se tratan estas auditorías o certificaciones algorítmicas es de evitar un impacto a la persona, al entorno social, al medio ambiente, a la propia empresa o a otras empresas. Entonces se crea un equipo interdisciplinario de personas, de expertos, y se usa un sistema para la detección de riesgos por el uso de modelos de inteligencia artificial. Uno contrata a la empresa, pensemos que hay empresas que ofrecen membresías o empresas que dedicadas a la certificación y auditorías que ofrecen la membresía y un paquete de servicios en donde por ejemplo, el emprendedor pues lo puede contratar por 1 año, 2 años, el tiempo que dure su proyecto, y con eso también ir midiendo desde antes del arranque este tipo de riesgos que en la operación le pueden costar mucho dinero. Las certificaciones van desde la privacidad, los algoritmos, el desarrollo, la innovación que yo estoy poniendo en la mesa dentro de mi empresa y al mercado. ¿Qué organismos se encargan de otorgar estas certificaciones? No sé, son gubernamentales. Escuché por ahí que nos mencionabas certificaciones por parte de la ONU. No sabía que existía esto. ¿Cuáles son las diferentes instancias o instituciones que se dedican a otorgar estas certificaciones, José Luis? Hay instituciones públicas como la ONU, que tiene su metodología para la evaluación de riesgos por impacto a cuestiones éticas, en donde los países, estamos hablando de gobiernos, tienen la obligación de entenderlo, capacitarse y aplicarlo, para que dentro de su país no haya impacto por el uso de inteligencia artificial y que en general a través de la UNESCO se proteja a todas las personas en estos países que participan. Ahora, además de esta certificación pública, que es la más conocida, es la guía en el tema ético, que también puede usarse por empresas. Existen empresas privadas en varios países que se dedican a la certificación de modelos algorítmicos, y esta certificación por lo general utiliza dos modelos o sistemas de certificación: el sistema de las ISO, de las normas internacionales o estándares internacionales de medición, que tiene certificaciones específicas para el uso de inteligencia artificial, y las normas o el sistema creado por la IEEE, esta organización de ingenieros internacional, que también ha creado mediciones específicas de riesgos en uso de inteligencia artificial. Creo, desde mi punto de vista, que si uno está buscando una empresa que le dé soporte para este tipo de actividades, es decir, ya sea startup o una empresa ya establecida, lo que le recomiendo es que pregunten si esa empresa trabaja con normas ISO o con normas de la IEEE, que son los estándares internacionales más reconocidos, y que eso les va a dar a su empresa pues una protección bastante amplia. Y finalmente, existen normas específicas que, dependiendo del sector, se deben de cumplir. Por ejemplo, el sector automotriz tiene una norma muy específica dirigida a los autos autónomos. El sector médico tiene una norma que se transforma en certificación dirigida a los instrumentos médicos. Y cada sector, dependiendo del sector, va a tener normas que se tienen que cumplir o aplicar, y después la empresa que certifica en este tipo de temas. Entonces, si ustedes son una empresa que está comenzando, yo sí les recomendaría que pusieran mucha atención a lo que nos acaba de comentar el doctor José Luis Hernández respecto a qué es lo que están buscando, ¿no? Preguntar a esas empresas si tienen estas certificaciones ISO
o las triple E, son triple E, ¿correcto, doctor? Y si nosotros encajamos en alguna de esas certificaciones y por qué, ¿no? ¿Cuál va a ser cuál va a ser nuestra línea de negocio? Entonces, ahí les pido que pongan mucha atención para que puedan proteger a sus empresas, puedan operar en diferentes regiones alrededor del mundo y puedan proteger a sus empleados y a sus productos, ¿no? Y servicios. En este caso, a sus modelos de algoritmos de inteligencia artificial o de innovación o desarrollo. Doctor, aquí me gustaría preguntarle cómo se evalúan pues todos estos requisitos para poder obtener una certificación de este tipo. Mi empresa, ¿con qué debe de contar? Después de la fase de capacitación y de la definición de la metodología o la evaluación de riesgos, esta construcción entre el modelo de negocio y el modelo de inteligencia artificial, pues viene la parte de la auditoría. Es decir, yo reto a una empresa externa, ¿no? Pongo una empresa externa que venga y la reto a verificar que esté cumpliendo yo las normas establecidas y los estándares de operación que yo decidí fijar. Esta empresa externa, esta tercera empresa, va a hacer una auditoría y va a revisar que efectivamente el modelo de negocio, el modelo de inteligencia artificial y su vinculación con la norma jurídica estén perfectamente operando, que el funcionamiento para la misión y detección de riesgos sea el óptimo y que también haya mitigantes de la operación. Una vez que se hace la auditoría, ya con la auditoría concluida, esos resultados te permiten también pasar a la fase de la certificación. La certificación con de empresas como NICE, yo les decía, hay una empresa que se llama NICE en México, que ya que pasaste todo esto, te va a dar tu certificación como empresa. Hay certificaciones, también hay que aclarar que hay certificaciones como empresa, certificaciones para productos o servicios y certificaciones para el equipo, para las personas. Dependiendo de la finalidad que se busque con la certificación, es a donde va dirigido. Puedo certificar mi empresa, mi producto o servicio o a mi equipo. Y esto generalmente se hace cada 3, 5 años, depende del tiempo, depende de la certificación que se utilice. Y estas certificaciones te ayudan a ti a prever eso. Cuando tú empiezas a entender que el mercado funciona con sanciones y normas jurídicas, también como experto, como innovador, vas a decir, ok, necesito sumar el factor jurídico y el factor de las sanciones para prevenir un impacto en la empresa y en mi modelo de negocio. Si yo no subo esto, si de pronto arranco un excelente proyecto, pero no subo la parte del cumplimiento normativo, del compliance, pues puedo tener dolores de cabeza bastante grandes. Doctor, me gustaría hacerle la siguiente pregunta respecto a si yo trabajo en una empresa que usa la inteligencia artificial, y esto va dirigido a cómo nosotros empleados, ya hemos hablado mucho de el nivel empresarial, o sea, las personas que son CEOs o directores en alguna empresa, pero ¿qué pasa con los empleados? Si yo trabajo en una empresa que usa la inteligencia artificial, ¿qué debo de tomar en cuenta en cuanto a la protección de mis datos como empleado? Y 2, ¿qué debo de tomar en cuenta como usuario de esa inteligencia artificial para mis funciones laborales? Son las dos facetas y quizás son los sectores más golpeados de pronto o más desprotegidos por el uso de inteligencia artificial y por la protección de su privacidad, de sus datos personales. En el caso de los trabajadores de una empresa, creo que la primera recomendación es preguntarse si en el contrato que firmaron o si en la dinámica laboral, a veces ya no hay contratos, pero se paga por proyectos y esos proyectos pues son también
vinculados a datos personales, si en esta actividad que realizo mis datos están protegidos y cómo se protegen, ¿no? Yo tendría que preguntarle a mi organización, a mi empresa, cómo están protegiendo mis datos personales, porque en la empresa tiene mi nombre, mi CURP, mi RFC, mi INE, mi comprobante de domicilio, ¿no? Es un procedimiento básico para ingresar, es más, para cobrar necesitas dar todos esos datos personales, me tienen ubicado. Entonces, ¿cuál es el manejo de esos datos personales? La primera pregunta sería al interior, ¿cómo la empresa me cuida y cuida mis datos? Y después, pues estar atentos de que efectivamente esos datos, con base en su política de privacidad, se estén protegiendo, se estén resguardando, haya una administración de esos datos y un cuidado de los datos. Hay un responsable de los datos también en la organización. En caso de que no, bueno, pues ahí está el INAI, en el caso de México, este Instituto Nacional de Acceso a la Información, es la autoridad que me puede guiar y resolver alguna duda, alguna preocupación por el manejo de mis datos. Ahora, si soy usuario del servicio de una empresa, pues lo primero que tengo que hacer, que no se acostumbra, pero es revisar la política de privacidad o el aviso de privacidad de la empresa. Yo voy a contratar un software, voy a contratar un servicio, yo debo leer la política de privacidad y de ahí partir para entender si doy el paso o no para contratar el servicio. Ahora, en estricto sentido, pues esto no ocurre en la práctica, ¿no? Esto no se lleva a la práctica. Nosotros contratamos el servicio, pagamos el producto y seguimos adelante. Y ya, hasta que pasa algo que de pronto nos alerta y ya es demasiado tarde. Entonces hay que generar una cultura también del usuario, del cliente, en donde se lean los avisos de privacidad. Y si yo estoy renuente a que las empresas utilicen mis datos, considero que no deseo que lo utilicen, pues aviso a la empresa que me den de baja y hay un procedimiento específico que marca la ley mexicana, como en otros países, para pedirle a la empresa que por favor baje o cancele el uso de mis datos, ¿no? Los baje de la red o cancele el uso de mis datos, porque ya no quiero o ya terminé la relación contractual, laboral, o ya no quiero que los utilice. Yo personalmente no me había puesto a pensar que pues tengo ese derecho, ¿no? Existe ese derecho de yo solicitarle a la empresa para la cual trabajo que se borren o se bajen de sus sistemas todos los datos referentes a mi persona. Interesante, y qué bueno que nos estamos aquí refrescando nuevamente la memoria con este conocimiento para que la gente que nos está viendo pues podamos entender esto y lo pongamos en práctica, que es lo más importante, no solamente saberlo, sino ponerlo en práctica. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista súper interesante, doctor, me gustaría si nos pudiera dar un consejo, primero uno a las empresas que están pensando en implementar inteligencia artificial, y dos, ¿qué consejo le daría a las empresas que ya están implementando inteligencia artificial en cuestiones de todo lo que acabamos de platicar el día de hoy, las certificaciones, el uso de datos, etcétera? Capacítense, informen a su personal de que van a implementar o que ya están implementando inteligencia artificial, capacítenlo, rompan con mitos con esta capacitación, denle sinergia, aprovechen la inteligencia artificial, todos los beneficios que trae, son beneficios bastante robustos, enormes, y aprovechen eso. Pero sin capacitación, el uso de esto es una irresponsabilidad. No, pues muy impresionante este tema de las certificaciones, la privacidad, los modelos de algoritmos que se están utilizando en las empresas, saber cómo nosotros como usuarios nos podemos proteger, cómo las empresas pueden proteger pues a través de los certificados a todo el ecosistema, a sus empleados, sus productos, etcétera. Y bueno, pues sobre todo nosotros como usuarios, como consumidores, saber
que esta herramienta, que posiblemente en algún futuro pueda evolucionar a algo más, nosotros tener en cuenta que la parte ética y moral de uso de estos modelos de algoritmos está en nuestras manos. Nosotros somos quienes realmente al final decidimos hacia dónde se va a dirigir el futuro. Y bueno, pues simplemente dejarles aquí en este programa esta conclusión de ponernos a pensar realmente hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Dentro de nuestras empresas, como usuarios, cuál va a ser el éxito de tener cierta línea de negocio, o nosotros cómo vamos a ser exitosos si usamos ciertas aplicaciones o ciertos sitios en internet, ya sea como estudiantes, ya sea simplemente para poder realizar nuestros trabajos, etcétera. Se los dejo ahí de tarea, y al doctor José Luis Hernández le doy muchísimas las gracias por haber estado aquí presentando este gran tema. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes también por estar con nosotros el día de hoy, una vez más en Mentes Artificiales Más Allá del Código. Mi nombre es Eric Vázquez y me dio mucho gusto poder estar con ustedes, poder traer al doctor José Luis Hernández, poderle hacer todas estas preguntas, y comentarles que también queremos agradecerle mucho el trabajo a las personas que están detrás de cámaras, a todo el personal que ustedes no ven en cuanto a la preproducción, la producción, la postproducción de este programa, a BB Media por el espacio que nos otorgan, a B2B Consultancy México por hacer la producción de este programa, y a todos nuestros patrocinadores, igualmente a la CEJUVE, a la Secretaría de la Juventud de Querétaro, que nos abre este espacio para poder grabar estos programas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, para que si tienen algún comentario, si tienen preguntas, nos las hagan llegar para nosotros poder respondérselas aquí en estos programas que tenemos todos los martes a las 5 de la tarde. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios.